10 de la mañana con 32 minutos, entonces ya empieza la exposición de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ante la Comisión de Presupuesto. Los indicadores, ¿no?, sobre la situación económica actual y medidas de política. Se va a referir a 4 puntos específicos. El primero tiene que ver con el contexto internacional, luego nos vamos a referir al contexto económico local, vamos a hacer una breve revisión de todo el presupuesto destinado a la fecha para la atención del COVID en el marco del plan de estímulo económico que hemos diseñado, que como saben es uno de los más ambiciosos de la región. Y finalmente vamos a presentar la estrategia de reapertura económica. Como saben, para este fin se conformó una comisión multisectorial con diferentes actores, tanto del sector público como también de personas independientes, personas que representan a las empresas, a las universidades, y en el marco de esa comisión se aprobó el detalle, primero se aprobó una estrategia de 4 fases y ya se ha aprobado el primer detalle de la fase 1. Esta semana estaríamos aprobando las siguientes fases. Entonces, presidente, comienzo con el contexto internacional. Como se ha dicho varias veces, esta es una crisis económica sin precedentes. El PMI de servicios, que es un indicador global que busca reflejar la situación del sector servicios, ascendió a 24 puntos a nivel global, es el mínimo nivel desde que se tiene registro. Indicadores de actividad económica, como la que se ve en el gráfico de la derecha, la confianza y el sector financiero se han deteriorado de manera significativa. Esto ha sido un deterioro a nivel global en marzo y se espera que continúen a la baja los próximos meses. En el 2020 se registra una recesión global con un alto nivel de incertidumbre. Se espera que el Fondo Monetario espera que el PBI se contraiga aproximadamente 3% a nivel global en el 2020. Es la mayor contracción desde la recesión de los años 30. Se asume además que la pandemia se disipa en el segundo semestre del 2020 y que las medidas de contención son replagadas gradualmente. En este sentido, la recesión económica podría ser incluso mayor en el caso del coronavirus, dure más de lo que se ha anticipado, ¿no? Porque acá se asume que en el segundo semestre la pandemia se disipa. En este contexto, la recesión mundial podría ser incluso mayor. También se habla sobre la recuperación, se hablan sobre diferentes escenarios, se habla de una recuperación en forma de U, debido a que la recuperación económica podría ser más lenta de lo que se tuvo inicialmente previsto. En consistencia con esta situación internacional, se observa un fuerte deterioro de los precios de las materias primas. En lo que va del año, el petróleo ha caído en 60.5% y por primera vez en la historia cotizó en negativo. Esto debido a una disminución global en la demanda y mayores inventarios. Sobre todo esto se presentó para Estados Unidos. El cobre, que es una materia prima que nosotros exportamos, ha disminuido aproximadamente en 15% y ha registrado su menor nivel en los últimos 4 años. Este contexto internacional adverso también ha afectado a América Latina. La mayor demanda de dólares ha generado presiones depreciatorias en el tipo de cambio de las monedas emergentes, como se ve ahí en el gráfico. Esto podría generar presiones sobre los balances de las empresas, así como obligaciones de pago de los gobiernos. En este entorno, el riesgo país aumentó en los países de la región desde finales de enero. Eso se ve en el gráfico del lado derecho. La respuesta al coronavirus ha requerido que a nivel global se implementen diversas medidas económicas. Y acá es muy importante el trabajo conjunto que ha realizado la política monetaria y la política fiscal en los países a lo largo del mundo. En respecto a la política monetaria, los principales bancos centrales han generado diversas
intervenciones en temas de tasas de interés, por ejemplo, y en el ámbito fiscal han habido diversas medidas orientadas a brindar soporte a las empresas y familias en función a sus necesidades de liquidez, y se ha llevado en algunos países programas ambiciosos como el nuestro de transferencias monetarias a las familias. Esta lámina presenta una breve síntesis de lo que se han hecho en otros países del mundo. Esta primera etapa, esta primera parte de la presentación refleja el contexto internacional adverso en el que nos estamos moviendo. Esto, sin lugar a dudas, también tiene un efecto en el contexto económico local. En esta primera lámina quiero explicar que los canales de transmisión del coronavirus. El coronavirus es un choque de naturaleza peculiar porque afecta a través de canales externos por desaceleración de la economía global, menores precios de las materias primas y deterioro de los mercados financieros, como hemos estado viendo en las primeras láminas. Este tipo de choque afecta la oferta como la demanda agregada de la economía, por lo que acá es muy importante respuestas de política fiscal, mucha coordinación entre la política monetaria y fiscal, que es un trabajo que venimos realizando en algunos programas, por ejemplo, en Reactiva Perú, que ha sido un esfuerzo en coordinación con el Banco Central. Como se observa en esta lámina, hay un deterioro generalizado de las expectativas económicas. En el segundo trimestre del 2020, las expectativas de inversión y contratación a 6 meses registraron los menores niveles desde que tenemos registro. Esto es menos 76 puntos y menos 45 puntos, debido a la incertidumbre que se ha generado por el COVID. Asimismo, se ha también registrado un deterioro generalizado de las expectativas en la economía en abril. Por ejemplo, como se ve en el gráfico, las expectativas de la economía a 3 y 12 meses continuaron deteriorándose y han alcanzado niveles mínimos históricos, de 9.1 y 30.4 puntos respectivamente. Diversos organismos internacionales, consultoras y bancos esperan una caída económica del Perú para el 2020. Los organismos internacionales, consultoros y bancos privados del país proyectan una caída que es la que estamos reportando en el gráfico. Por ejemplo, el Banco Mundial refleja una caída de 4.7 en el 2020 y el Fondo Monetario una reducción de 4.5. Pero como lo venimos diciendo, hay mucha incertidumbre y estas cifras están en continua revisión. Señores congresistas, un impacto directo que vamos a tener de estas proyecciones vamos a tener que abordarlo cuando formulemos el presupuesto 2021. Ahí vamos a ver concretamente los impactos también en la formulación del presupuesto para el gasto público del próximo año. Una vez revisado cómo es el contexto económico local, quiero presentarles brevemente cuál ha sido la estrategia que ha desarrollado el gobierno y también presentarles los avances. Como saben, el gobierno planteó una de las estrategias de respuesta más ambiciosas de la región. Esta estrategia puede ser vista desde, yo diría, 2 dimensiones. Primero, me refiero a la última línea, tiene que ver con el estado en el que estamos de la respuesta, ¿no? Primero nos hemos enfocado en la contención y nuestra mayor ambición es rápidamente poder iniciar la etapa de reactivación económica. Obviamente todas las decisiones de política económica están directamente relacionadas con el diagnóstico y la política sanitaria. Esa es una primera visión de este plan. Otra segunda visión del plan tiene que ver por las políticas de financiamiento. Estos, cuando nos referimos a puntos del PBI, no nos estamos refiriendo exclusivamente a gasto público. El plan que hemos diseñado, que ha tenido una reciente ampliación a casi 17 puntos del PBI, que se los voy a detallar más adelante, tiene 3 componentes de financiamiento. Uno es el gasto público, esto sí es presupuesto público el que vamos a detallar. Otras medidas de financiamiento son tributarias. Esto se refiere a impuestos que personas y empresas debieron pagarle al Tesoro Público, pero debido a la situación extraordinaria en las que nos hemos encontrado, se ha desarrollado algunas medidas de alivio tributario, es decir, prórrogas de pagos
Y otro tipo de medidas tributarias tiene que ver con las que se han aprobado en el marco de las facultades delegadas. Algunas facilidades, por ejemplo, para fraccionamiento de la deuda, para depreciación acelerada. Otros instrumentos que tenemos para el financiamiento de este plan son las autorizaciones que hemos dado para acceder al ahorro de las personas a través de las cuentas de las CTS y las AFPs. Y un último instrumento muy interesante que hemos desarrollado en estos días tiene que ver con las garantías para Reactiva Perú. Las garantías todavía no son necesariamente presupuesto público, son un pasivo contingente, y en el caso que las empresas no paguen las deudas adquiridas, se convertiría en un gasto público. Entonces, el mensaje que quiero dejarles es que cuando hablamos de este plan ambicioso de más de 12 puntos del PBI, no todo es gasto público. Una parte del plan es gasto público, y a eso es lo que voy a referirme, y ustedes están directamente interesados en esto por ser la Comisión de Presupuesto. En el caso, y acá sí comienzo a centrarme en las medidas de gasto público, nosotros para financiar el plan hemos tenido 3 estrategias referidas al gasto público. Primero, reasignaciones presupuestales. Hemos hecho una primera reasignación de partidas que para nosotras no son prioritarios, y hemos recortado aproximadamente 1.000 millones de soles en el gobierno nacional. El segundo es nuestras cuentas, nuestros ahorros, por así decirlo, el Fondo de Estabilización Fiscal. Y el tercero tiene que ver con el endeudamiento. Acá tenemos 2 formas de financiamiento. Uno es las líneas contingentes de las multilaterales, y la segunda tiene que ver con la emisión de bonos, que como saben, debido a nuestra fortaleza macroeconómica y a nuestra buena reputación, nosotros como país podemos acceder a financiamiento a condiciones muy favorables. En esta lámina estamos detallando cómo es que se desagregan estos 9.000 millones de soles de presupuesto público. Primero, hay una línea de atención a la emergencia sanitaria, que a la fecha se ha invertido 1.739 millones, hay 850 millones que en la siguiente lámina van a poder ver el detalle, destinados a disminuir la propagación del COVID, y unos 889 millones destinados a reforzar el servicio médico. Una segunda línea de intervención tiene que ver con soporte que se ha dado a las familias y a los gobiernos locales. Se ha dado 24 millones para asegurar la continuidad de la educación, 5.969 millones que son recursos que han ido a las familias, que también vamos a detallar, y a la fecha se ha hecho un esfuerzo de 611 millones para la planilla y servicios de gobiernos locales. Esto es un esfuerzo inicial porque somos conscientes que los gobiernos locales también están experimentando reducción en su recaudación, y obviamente en el Fondo Común, porque está directamente relacionado a la desaceleración de la actividad económica con el tema del IGB. Y luego se ha destinado hasta 600 millones para un programa que se hizo de soporte económico a las MIPES, para las planillas, y finalmente se han destinado 290 millones, esto ya es en nuestra transición a la etapa de reactivación económica, para acciones de inversión pública que son a través de proyectos, a través de las intervenciones del IOAR y a través de mantenimiento. En esta lámina es el detalle que van a ver para los 1.339 millones que se han destinado. Como mencionamos, se dividen en 2 líneas de intervención. La primera es los recursos para disminuir la propagación. Acá tiene que ver con los recursos que se asignaron a las fuerzas del orden para poder garantizar el orden interno en el marco de la cuarentena. Luego, 225 millones para diversas acciones de prevención, limpieza y desinfección en transporte público, en colegios y en universidades. 122 millones de soles que se hemos destinado a la fecha para tomar y comprar muestras para el COVID-2019. Esta estrategia también ha sido muy agresiva y somos de los países de la región que tiene mayores niveles de toma de muestras. 67 millones para la repatriación y aislamiento de connacionales en un esfuerzo muy importante que se hizo para poder traer a los connacionales al país. 53 millones para soporte a poblaciones vulnerables. Acá se hicieron diversos programas
desde el MIMF y el MIDIS para el adulto mayor y en un reforzamiento a las condiciones de los penales en el INPE. Se han destinado también 46 millones para la vacunación contra el neumococo y la influenza y 27 millones para nuestros compatriotas que han tenido que trasladarse a lo largo de las regiones. Hay unos 44 millones adicionales que está en una nota del pie, que es acciones relacionadas al manejo de residuos sólidos y vigilancia epidemiológica. Cuando revisamos el presupuesto destinado para reforzar el servicio médico, como saben, se anunció un bono al personal médico, eso es de 299 millones. Se ha destinado 283 millones para los equipos de protección al personal de salud, que es una gran preocupación que tenemos. Esos son los EPPs. 110 millones para acondicionamiento y habilitación de camas hospitalarias. 57 millones para la habilitación de la Vía Panamericana. Como saben, la Vía Panamericana nos da la oportunidad de tener hasta 3.000 camas de hospitalización. 30 millones para la adecuación del hospital de emergencia de ATE Vitarte, donde se ha básicamente hecho un gran esfuerzo para tener camas UCI. 30 millones para el equipamiento de unidades de aislamiento. 25 millones para transportar fármacos, pacientes y bienes de ayuda. Y 17 millones que entre los temas más importantes incluye el fortalecimiento de laboratorios. Esta es la primera línea de atención a la emergencia sanitaria, 1.739 millones. Respecto al soporte económico a las familias y a los gobiernos locales, tenemos aproximadamente, cuando sumamos los bonos destinados, son más o menos 4.000 millones de soles. También se ha dado una primera asignación de 745 millones para las medidas de suspensión perfecta de labores. Como saben, en el caso de las MIPES, cuando los trabajadores acceden a la suspensión perfecta, se acogen a recibir un bono de 760 soles. Lo que nos importaba a nosotros era que se preserve el empleo, pero que tampoco las familias se vean afectadas en sus ingresos. Hay 596 millones que se suman a al tema de los bonos, 221 millones que se han dado a las canastas de alimentos, 200 millones que se han dado para, esta es una medida inicial que se tomó cuando una persona se enferma, se le declara con incapacidad temporal. Usualmente es la empresa quien paga del día 1 al día 20 y desde el día 21 paga salud. Y acá, siendo conscientes que esta crisis ha afectado también a las empresas, se tomó la decisión de que salud pague desde el día 1. Se ha designado 49 millones para seguro de vida a los funcionarios públicos que están en la primera línea de atención de la emergencia. También han habido algunas, como les comenté, alguna caída en la recaudación, tanto de universidades públicas como gobiernos locales. Se ha hecho una primera transferencia de 24 millones a las universidades públicas, de 311 millones a los gobiernos locales. Esto es un primer esfuerzo para cubrir con sus gastos críticos de abril y mayo, y estamos preparando una siguiente transferencia para lo que queda del año. Esto viene de la mano además con la transferencia que haremos de plan de incentivos municipales, que son 800 millones que van a salir este mes. Y adicionalmente se creó un plan de incentivos COVID, que son 300 millones para que los gobiernos locales cumplan metas importantes relacionadas a la contención de la emergencia. En el caso de el bono universal, esto sí es un gran esfuerzo que se ha hecho sin precedentes en el Perú, por no solamente el tamaño del bono, que son de los más altos de la región, 760 soles, pero además por la cobertura. Básicamente no se ha considerado a las personas que estén en planilla. Ese básicamente ha sido un mecanismo de exclusión. Y la idea es que todo el resto de familias que alguien de los miembros no estén en planilla puedan recibir este bono. Esto además implica una gran desplazamiento operativo, en lo que estamos trabajando en coordinación con el Banco de la Nación y algunos bancos. En el caso del presupuesto de los gobiernos regionales y locales, siendo conscientes que en el marco de la descentralización, ellos son la línea de atención a nuestros ciudadanos a nivel nacional,
se ha desarrollado primero mecanismos de asistencia técnica para identificar y ayudar a resolver los cuellos de botella que pueden estar relacionados a contratar a personal, temas de presupuesto, temas de inversiones. Por ejemplo, ahora que hay que hacer algunas adecuaciones como en Loreto para la planta de oxígeno en el hospital. Y también se ha dado una serie de flexibilización en las normas de materia presupuestal. Lo que queremos es tener unos rápidos reflejos para poder atender la emergencia, y también, como le voy a explicar más adelante, hemos desarrollado algunos instrumentos para hacer seguimiento a la ejecución de los recursos. En esta lámina lo que les presentamos es el plan de incentivos en el 2020. Lo que se ha hecho es, se ha primero, a través del decreto de urgencia 047, se ha rediseñado las metas del plan de incentivos para que las metas puedan estar más asociadas a los temas críticos de la emergencia, como por ejemplo la gestión de los mercados. Esa quizás es una de las metas más ambiciosas, que se ha definido ya un modelo operativo para poder lograr que los mercados tengan una mejor gestión para que no sean focos infecciosos, y un cambio de prácticas de venta y de consumo. Y en temas presupuestales, los gobiernos locales van a recibir hasta 1.100 millones este año, 800 millones este mes para el cumplimiento de las metas establecidas al año pasado, y 300 millones por metas específicas que estamos poniendo relacionadas a la emergencia, que se van a cumplir hasta el 15 de junio. Además, ese es el detalle de las transferencias que se han hecho a las MIPES. Hubo una primera asignación de 600 millones, la ejecución ha sido más o menos de 420 millones de un subsidio que se dio al 35% de la planilla a trabajadores con una remuneración de hasta 1.500 soles, y también se ha destinado 290 millones para algunas inversiones IOR, estas intervenciones de optimización y recursos de mantenimiento. También en el marco de las facultades delegadas, este fin de semana hemos aprobado un decreto legislativo que busca darle mucha celeridad a la ejecución de la inversión pública a nivel nacional, y esperamos que una vez que esté controlada la propagación del virus, trabajar con los gobiernos regionales y locales, protocolos para llevar adelante las obras de inversión pública que tienen. Una línea de trabajo muy importante para nosotros es el tema de la transparencia de la información. Se han creado 3 consultas para los ciudadanos de seguimiento de los recursos. Tenemos un tablero de control y seguimiento del presupuesto del COVID en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha hecho una consulta amigable. Esta es una consulta que muchos ciudadanos acceden. Se ha hecho una consulta específicamente, así como hicimos hace unos años para la reconstrucción con cambios, hemos hecho una específicamente al presupuesto del COVID. Y en el portal de OCE además van a encontrar una consulta para las contrataciones públicas en el marco de la emergencia. Esto de, señores congresistas, los esfuerzos que hemos hecho hasta el día de hoy para el financiamiento del plan de estímulo económico relacionado justamente a lo que tiene financiamiento de presupuesto público, que es un tema que les interesa por ser los representantes de la Comisión de Presupuesto. Nosotros, como dijimos siempre, nuestra política ha sido no escatimar en la atención, y ahora lo que estamos haciendo es mucho seguimiento y asistencia técnica para poder lograr que los recursos lleguen lo más pronto posible al ciudadano. En la última parte de la presentación me voy a referir a la estrategia de reapertura que hemos diseñado como gobierno. Nosotros sabemos que la reapertura tiene que ser gradual y bastante responsable. Lo que queremos es priorizar la salud de las personas. Entonces se diseñó sobre la base de 5 criterios: el riesgo sanitario de la actividad, el riesgo de la región, el impacto económico de la actividad. Y acá, señores congresistas, el presupuesto público se financia con recaudación. Por eso es que también uno de los parámetros ha sido cuáles son las actividades que tienen mayor impacto también en la recaudación para poder financiar nuestro presupuesto público.
También ha sido importante los efectos en la productividad de las empresas y de las familias, y también hemos revisado prácticas internacionales. Recordemos además que en el caso peruano ha sido una de las cuarentenas más agresivas. Es decir, en esta primera fase yo diría que hemos diseñado 4 fases, yo diría que en la primera fase estamos llegando al nivel de cuarentena de otros países, ¿no? El plan de reapertura, como saben, ha diseñado en 4 fases. Pasar de una fase a la siguiente va a requerir previamente un informe de evaluación. El día de hoy nosotros calculamos que la economía está produciendo más o menos el 44% del PBI, y nuestra idea es que al final de la fase 1 la economía pueda llegar a operar al 70%. Estimamos aproximadamente que 1.4 millones de trabajadores están. Obviamente hay muchas industrias donde se ha desarrollado el teletrabajo, pero estimamos que en esta fase el empleo asociado a las empresas que puedan entrar son más o menos 1.4 millones de personas. Es importante que esta primera fase es gradual, pero viene de la mano con reforzar los focos de contagio, que son los mercados, el transporte público y también los bancos, que ya hemos detectado que requieren algunas mejoras en el pago de los bonos. Esta primera fase, como se presentó en su momento en la comisión y ha sido publicado en el Decreto Supremo del domingo antepasado, tenemos acá una serie de actividades en 4 rubros importantes: minería, construcción, servicios, turismo y comercio. Esto es la primera lista de actividades que pueden reanudar en la fase 1, pero es importante mencionar que las empresas, acá les explico un poco cuál es el procedimiento. Hay 2 líneas de trabajo. Primero está el tema de los protocolos. Salud ha sacado un protocolo general. Hay algunas actividades que tienen unas particularidades, una naturaleza específica, van a venir también complementados con un protocolo sectorial, como por ejemplo el caso de la pesca, el caso de la minería. Entonces, por un lado se han asegurado los protocolos. Por otro lado, ya se vienen las autorizaciones específicas de las actividades que se dio en el Decreto Supremo de Excepción, pero a través de resoluciones ministeriales, los ministerios, a partir de los criterios que les mencioné, por ejemplo, la situación de la región, el tema de garantizar el bienestar de los trabajadores, han venido publicando resoluciones ministeriales donde se aprueban criterios específicos que tienen alguna consideración propia de la actividad o del territorio. A partir de estas resoluciones ministeriales, que ya hemos publicado 17, correspondientes a 17 actividades, cada empresa está presentando un plan de emergencia al sector, el sector está validando y posteriormente las empresas ingresan a un registro SISCOVID. Con esta confirmación las empresas inician las operaciones y luego vamos a atender una demanda adicional a SUNAFIL para las actividades de fiscalización. Eso también viene de la mano con el trabajo de los gobiernos locales en algunas actividades. Nuestra idea como gobierno, como le dijimos, es que esta primera fase sea gradual, sea muy responsable, donde requerimos también la cooperación de las empresas y los trabajadores para poder minimizar los contagios, para tener una buena evaluación de la primera fase y poder entrar a la segunda fase y conforme vamos evaluando poder ya plenamente estar en la cuarta fase, donde la economía está operando casi al 95%. Señores congresistas, eso es la presentación. Estoy abierta a responder, pues, como lo disponga el presidente de la comisión, consultas específicas o a brindar información adicional en los temas que ustedes consideren pertinentes. Muchísimas gracias.